Muy bien, buenos días. Nada, queremos darle la bienvenida a este webinar de actualidad de Asofiduciarias. Este es nuestro segundo. El día de hoy tenemos invitado a Felipe Campos, que es el gerente de investigación macroeconómica y estrategia de inversión en Alianza Fiduciaria y Valores. Felipe ha sido ganador, él y su equipo, múltiples veces como el mejor equipo de investigaciones económicas en el mercado. Colaborador frecuente de varios de los diarios económicos, Portafolio, La República y analista en distintos programas de opinión. Felipe tiene una maestría en finanzas con honores del Cass Business School del London City University y es economista de la Universidad de los Andes. Su experiencia ha estado en Alianza y en Scandia, donde trabajó con los portafolios, los asset managers del Scandia Pension Fund. Felipe, además de ser un analista reconocido y conocido por todos en el mercado, es un gran escritor. Yo soy fan de los titulares que le pone a sus notas y bueno, estamos muy complacidos de tenerlo hoy con nosotros para hablar de la coyuntura que están viviendo los mercados y un poco de los desafíos que se plantean hacia adelante. Solamente quisiera mencionar un par de cifras de introducción de lo que son, creo yo, las grandes preocupaciones hacia adelante. Fedesarrollo hace un par de semanas o de días publicó sus primeros escenarios de revisión macroeconómica, donde el panorama, digamos, es bastante preocupante, y digo bastante preocupante porque en el mejor de los casos estamos hablando de decrecimientos o de contracción en el crecimiento económico de niveles del 2,7 del PIB hasta escenarios de menos 7,9% del PIB y obviamente ese es un mundo, digamos, bastante incierto desde el punto de vista económico. Una de las grandes preocupaciones que yo en lo personal tengo tiene que ver con la evolución del empleo. Estamos hablando de escenarios o de proyecciones de desempleo cercanas al 20%, lo cual plantea uno de los grandes desafíos y es que podríamos presentar grandes reducciones en los avances de pobreza que hemos tenido en la última década en particular, en donde la pobreza monetaria podría elevarse a niveles del 34%. Yo claramente no voy a adelantarme a la presentación. Quisiera darle la bienvenida a Felipe, agradecerle porque nos esté acompañando hoy. Este va a ser uno de muchos espacios que queremos abrir para el sector y para la opinión, en donde queremos discutir las condiciones actuales y tratar de dar un poco de luces en un escenario lleno de incertidumbres y de nuevo la bienvenida a Felipe por acompañarnos el día de hoy y a todos los que nos están acompañando a través de Facebook Live de Asofiduciales. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Germán, por esta introducción. Muchas gracias por la invitación. Es muy chévere estar aquí hablando para Asofiduciarias y también pues para toda la recepción que hemos tenido. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por dedicar un poquito de su tiempo a compartir preocupaciones y también obviamente a compartir como esperanzas de qué podemos hacer con el país y cómo podemos prepararnos para lo que viene adelante. Bueno, básicamente Alianza o la forma en que analiza Alianza es un poquito diferente a la que ustedes van a ver seguramente en muchos analistas de aquí en adelante y seguramente Asofiduciarias los va a invitar gente muy buena también. Nosotros somos más estrategas, más nos estamos preocupados por, digamos que construir más básicamente hacia dónde creemos que pueden ir los diferentes activos y el país, pero mucho más hacia futuro. Tratamos de pensar unos pasos adelante para poder construir portafolios y que la gente pueda blindarse o por lo menos estar mejor preparada para lo que viene. Y básicamente el análisis como macroeconómico, el análisis de las compañías o las cosas que son muy, digamos que se construyen de abajo hacia arriba, entender bien una compañía o entender bien el gobierno, es solo una parte para nosotros de la foto. Nosotros le damos muchísimo peso al entorno global y crear teorías acerca de hacia dónde va el mundo. Y bueno, básicamente eso ha sido lo que un poco nos ha diferenciado estos años. Hace varios años hablamos de que el petróleo iba a ser un problema. Hace un par de años estábamos avisando que Colombia iba a tener que enfrentar un choque de crecimiento. Claramente no sabemos que venía el virus, nadie lo iba a predecir, pero sí que a Colombia le faltaba un reto grande a Colombia, de los países emergentes, que iba a ser el fin del ciclo económico, que cualquier cosa le iba a detonar. El hecho de que haya sido el tema del virus es obviamente mucho más preocupante, pero esa forma de ver, digamos, los ciclos y tratar de preparar a la gente
no a los próximos 6 meses, también a los próximos 6 meses, pero más al próximo año, a los próximos 5 años, ha ayudado mucho para que nuestros clientes estén mejor preparados para estos eventos. Vuelvo a insistir, no es un tema de predecir qué es lo que va a detonar el evento, sino entender el entorno y decir, bueno, aquí cualquier evento te va a generar esto y es mucho más fácil de que pase algo malo o algo bueno o al contrario. Entonces, bueno, vamos a arrancar de una vez con la presentación. Básicamente el título es por cada recesión una reacción. Hemos tratado de pensar un poco, siempre pensamos también en el tema mental, cómo estamos en este momento, cómo enfrentamos la primera parte de estos 2 meses de la recesión que se supone que es la peor recesión desde 1930, hace un siglo no teníamos un choque de este estilo, y cómo funciona también nuestro cerebro. Siempre que ustedes piensen en un número que vota un analista, piensen que detrás hay una persona, un ser humano que tiene sus sesgos, que le da miedo decir cosas, que tampoco tienen soporte, que no tenemos la bola de cristal. Hay muchos elementos que incluso nosotros, que se supone que somos los que deberíamos estar un poquito con la cabeza más fría, no es tan fácil tenerlo. Entonces hay que partir desde eso cuando uno plantea los números, de la oscuridad de lo que hay hacia adelante y de nosotros como seres humanos, ¿no? Los que manejan una empresa hasta los que analizamos los diferentes números. Entonces, básicamente, el primer punto, digamos, es cuando estamos en un periodo de pánico, el ser humano tiene 2 decisiones: o sale corriendo o se queda congelado haciéndose el muerto. Ninguna de las dos, primero, las dos no son compatibles, y ninguna de las dos es la ideal, y es lo que acaba de pasar en los mercados financieros. Ustedes se acaban de dar cuenta, la mitad de la gente salió corriendo y se pegó contra las paredes y vendió todos sus fondos de liquidez y vendió todas las acciones y entró en un pánico enorme. Y la otra mitad salió que se quedó congelada, no supo qué hacer. El rebote le está dando la razón en este momento a los que se quedaron congelados, pero a veces hacerse el muerto tampoco es que sea la mejor estrategia. Pero digamos que esto es lo difícil. Y el tema más particular de lo que estamos viviendo ahora es que en 200 años de historia, y estoy hablando ni siquiera comparado con la crisis de 1930, hemos tenido una caída tan fuerte y una recuperación tan fuerte. O sea, caídas así de fuertes, vamos a tener unas 4 o 5, no muchas, en más de un siglo, pero una recuperación así como se ha dado nunca. Entonces estamos en un periodo en el que el cerebro nos lo tienen estirado para todos lados, ¿no? Entonces ya no sabemos qué hacer, estamos asustados. ¿Qué pasa si esto se mejoró y nosotros entonces tenemos unos portafolios de pánico porque salimos a correr? ¿O qué pasa si esto se va a volver a caer y nosotros no hemos hecho nada y estamos congelados? Entonces este es un periodo muy particular porque juega con la mente de todos nosotros, nos tiene totalmente deshechos por la velocidad del movimiento, ni siquiera por la magnitud. La magnitud también es muy especial, pero el movimiento ha sido supremamente grande. Entonces, estamos entrando entre la decisión de entrar en pánico o entrar en euforia, y es bastante difícil. Entonces, voy a comenzar a hablarles un poco de los elementos que están alrededor de estos, digamos, el optimismo y los miedos que tenemos, las noticias que están andando en la cabeza de los inversionistas, lo que se sabe y lo que no se sabe, donde digamos que el punto principal para mí es, y esto es una frase de Mark Twain, y bueno, los problemas grandes no surgen de lo que no sabemos, sino de lo que creemos que estamos seguros, pero pues básicamente estamos equivocados. Entonces, y hay ejemplos, hay 1000, ¿no? El año pasado estaba la gente preocupada por la recesión y al final llegaron todos los economistas a decirles, no, Frescos, que aquí no puede haber una recesión, es imposible. Y bueno, llega el virus y claro, habrá gente que diga, no, es que ¿quién iba a pensar el virus? Pero el año pasado, en septiembre, la Fed reactivó un programa de compra de bonos que no había hecho hace 4 años. Eso tiene que decirle a uno algo, que la situación económica venía bastante complicada ya a final de año para que la Fed estuviera otra vez engordando su balance a una velocidad enorme, y adicionalmente la OPEP, ¿no? En el tema petrolero, en diciembre aumentó recortes. O sea, que estoy hablando de que no sabíamos absolutamente nada del virus, y ni nadie, yo creo que había pronunciado la palabra coronavirus en su vida, pues, son muy poquitos, y ya la economía estaba pasando agua y las ayudas estaban llegando, pero a nosotros nos estaban diciendo que no había ningún problema. Entonces, el elemento es que el mensaje principal es que tenemos una economía muy débil, muy complicada, con activos bastante inflados en algunos lados, no en nuestros países, pero sí por allá en Estados Unidos, y le llegó el virus, lo cual lo hace más complicado. Pero entonces, elementos que le digan a uno, seguro que la recesión ya no es un problema, que nos lo dijeron a final de año, pues ahora la tenemos, y pues ahora nos dicen, no, es que fue un evento inesperado. Sí, pero la economía estaba muy débil y es muy posible que cualquier evento inesperado hubiera llegado en el 2020 y nos hubiera creado esto. Ahora, el virus es mucho más grave. Entonces, ¿qué es lo que creemos que sabemos? Y aquí el punto es, con unas inversiones,
no es, digamos, lo que sabe todo el mundo, pues no es lo que te va a generar la diferencia, es lo que uno puede plantear como tesis que uno puede plantear que se diferencien del resto del mundo. Entonces ahí es donde uno tiene que comenzar a pensar qué está pasando en el mundo. Entonces la región es lo mejor para que nosotros entendamos un poco la situación colombiana y hacia dónde pueden darse las oportunidades. Entonces básicamente tenemos para mirar los diferentes cuadrantes, una inflación que se está cayendo en toda la región. En Colombia se ha comenzado a caer rápidamente también. Ahí las segundas columnas son las proyecciones en este momento que tiene como el mercado en promedio. Ahí sacamos unos, digamos que los principales analistas pensando hacia dónde van. Entonces se está pensando que la inflación en Colombia va a caer al 2,9. Está en este momento en 3,5. En la región se está esperando una inflación cercana al 3%, un poquito más abajo. En Perú, que viene bajitica, se está esperando al 1,3. Entonces ahí hay un consenso, que hay un desplome en la inflación. Aquí la sorpresa podría ser que el Banco de la República dice, no, sabe que la inflación va a ir al 2, entonces tenga cuidado porque eso va a ser, digamos que eso va a ser una oportunidad en última si termina permitiendo que el Banco de la República baje tasas más de lo que se espera. Ahí Alianza ha tenido una teoría que no ha estado tan buena. Hemos dicho, nosotros creemos que el dólar, si el dólar vuelve a molestar, va a generar un problema inflacionario, pero claro, tienes todo el dólar que te molesta y tienes el resto de componentes muy caídos. Entonces el tema de la inflación es una de esas apuestas nuestras que hemos visto una visión diferente que por ahora no está funcionando, pero el mensaje principal es todavía no sabemos qué le hace una desaceleración de este estilo a la inflación. El mensaje principal de los economistas es todo para abajo fuerte y tiene ciertas repercusiones en el tema de inversión. Pero por ahora no hemos iniciado eso. En este momento, la inflación que ha caído no tiene nada que ver con el tema de crecimiento económico, es por la cuarentena. Si a mí me dicen, oiga, le rebajo estos zapatos al 50%, yo igual no puedo salir a comprarlos, o no podía hasta ahora. Entonces, por ahora no sabemos cómo una recesión le va a pegar a los precios, pero digamos que la expectativa es que puedan caer mucho más y el Banco de la República está alineado con su gerencia técnica y dice, no, ¿sabe qué? Vamos para el 2. Y eso genera unas expectativas muy interesantes en donde nosotros sí coincidimos en que el Banco de la República va a bajar tasas más de lo que el mercado espera. El mercado está esperando 2.5. Nosotros creemos que puede llegar incluso al 2%. Y no creemos mucho que importe la inflación va a ayudar, pero creemos que lo importante ahorita es el tema económico, en donde Alianza tiene una percepción de que la economía puede crecer menos 6%. Estamos corrigiendo nuestros números después de que se amplió la cuarentena. Nosotros ya teníamos el menos 4,5, menos 5, que todo el mundo se unió ahorita, digamos que muchas casas de analistas se unieron recientemente. Nosotros lo estamos ampliando porque ya tenemos una percepción negativa con, digamos, con los días de más de cuarentena. Nos da que puede ser alrededor del menos 6%. Entonces, las diferencias grandes de Alianza en este momento en la foto es que creemos que el Banco de la República va a bajar más la tasa de lo que el mercado espera. Esa es una oportunidad, digamos, en bonos de corto plazo que todavía existe, una estabilidad de 2, 3 meses o 4 meses más. El Banco de la República está siendo muy inteligente, esto es importante decirlo, porque hay muchas críticas de por qué no baja más rápido, y las críticas son válidas. La economía es muy importante y hay que reactivarla, pero bajar tasas muy rápido, que yo baje tasas, toda la tasa en un mes o la baje en 4 meses, no hace tanta diferencia el tema del rebote económico, pero lo que sí es que me da armas para seguir peleando acá, para seguir en la lucha si los datos económicos empeoran. Entonces el Banco de la República se está quedando con munición, y adicionalmente el banco está haciendo una cosa que es súper interesante, y es el que le ha sacado más retorno a la bajada de tasas. El banco en la región solo ha bajado 100 básicos, el resto de países ha bajado más que nosotros. Brasil ha bajado 125 y Chile y Perú se fueron a casi al cero. Y los TES en Colombia se han valorizado casi que 1,5 o 2 veces más que el resto de los bonos. Entonces, esto es una guerra y estamos los 4 países tratando de lucharla, y el Banco de la República es un sniper que se ha quedado desde lejos más o menos viendo la situación y ha tenido el mismo nivel de efectividad o mayor que los que se lanzaron allá encima de la granada y están en la pelea. Entonces, digamos que ha sido una estrategia que le está funcionando muy bien. Y que, vuelvo a insistir, si usted baja muy rápido las tasas, no es garantía de que los bancos lo vayan a hacer o que pueda llegar rápidamente al mercado. Entonces ahí hay una oportunidad. El tema de inflación no me preocupa a mí en el sentido de si no le vamos a pegar o no, pero yo sí insistiría, si el dólar llega a volver a estar por encima de los 4.000 o llega a ir a 4.200 o más arriba de eso, vamos a tener un choque importante de inflación por ese lado a finales del año. Y en este momento el mercado está jugándose la que la inflación ya no va a subir. Pero al extremo, está teniendo las expectativas de inflación están cercanas al 2% en los títulos que se están operando, y ahí es lo que yo creo es que está abriendo una oportunidad para indexarse, para comprar títulos de la inflación un poquito más adelante. Pero bueno, eso es parte de las estrategias que estamos mirando nosotros, y Alianza siempre ha tenido
como una percepción de dólar alcista, ¿no? Nosotros somos como ese pajarito de los Simpsons que le preguntan para dónde va el dólar y siempre decimos para arriba, para arriba, para arriba. Obviamente creemos que el dólar está llegando a su punto como de inflexión, creemos que el 2020 es el último año de subida de dólar, pero todavía no estamos seguros del techo. Nosotros creemos que en medio del entorno y de los retos que se vienen hacia adelante, en los portafolios debe haber dólar, uno debe tener dólar, y debe pensar un poquito en que eso es un seguro de vida. Si no se equivoque, el dólar va a 3.700 o 3.600, no se preocupe, que en el resto de cosas le va a ir muy bien, en su trabajo, en su portafolio, en sus inversiones. Pero si las cosas se deterioran y el mundo cambia y hay más retos hacia adelante, lo único que lo va a diferenciar a usted en sus inversiones, en sus ahorros y en el resto de cosas, en el manejo de su compañía, es tener una exposición a dólar. Un poquito más de datos y ya me voy a ir un poquito más a las ideas. Estoy haciendo como un resumen rápido de la foto que se está esperando a nivel global y local. En términos de déficit comercial, no le paren bolas, eso no va a ser importante. Digamos que el tema de la cuenta corriente colombiana es importante cuando uno la ve el año pasado y aquí en adelante eso simplemente va, digamos que explota, ya el dólar sube y cuando el consumo se cae y dejamos de importar, eso se estabiliza, no hay problema. Aquí de todos estos yo me preocuparía por el empleo, como decía Germán, es el dato, es lo importante, es súper difícil, nosotros les vamos a dar un análisis rápido, pero en los primeros números que está sacando Colombia en marzo de desempleo, digamos que son bastante altos, incluso, digamos, comparado con países como Estados Unidos, en donde Estados Unidos es 7 veces nuestra fuerza laboral y la gente que salió del trabajo es muy similar entre los dos países, lo cual le plantea a uno unas situaciones supremamente complicadas de que en el extremo, esto es un caucho que se va a estirar por la cuarentena, el desempleo se va a estirar y después se va a regresar, pero no va a quedar con la misma forma que antes, que en el extremo el desempleo en Colombia pueda llegar incluso al 30% con los primeros números que están saliendo. No me parecería raro. Y yo creo que el desempleo ya bien medido no está en el 12%, sino ya está como en el 17-18%. Entonces esa es la variable que más nos va a preocupar hacia adelante en el tema colombiano. Pero esto era como una foto de los temas, de las variables económicas y dónde uno puede encontrar las diferencias para crear escenarios de inversión. Ahora pensemos un poquito más en las ideas. Yo voy a comenzar a hablar una gotica del virus. Obviamente, si yo viera a un experto en salud y en pandemias hablando del PIB, diría, pues, este tipo, ¿qué le está pasando? Pero estamos obligados y lo que voy a hacer es hablar del tema del virus desde la perspectiva económica, de qué es lo que estamos viendo de los economistas, qué es lo que nos preocupa en términos de los mercados financieros y cuáles han sido las celebraciones. Entonces, básicamente el tema del virus, piensen ustedes, en este momento la mejor forma esto es un premio de montaña, ¿no? Puede que la carrera sea solo una etapa, un gran premio de montaña, pero puede ser que sean varias etapas, ¿no? Nos han dicho, oiga, puede que vengan varios choques después que la curva se vuelva a empinar y volvamos a tener contagios como lo que pasó en la pandemia española, que ahora todo el mundo está mostrando esa gráfica de 1918, donde el choque duro fue en 1918 y la recesión fue en 1918, pero después en 1919 hubo otro choque del virus y digamos que ahí también se guardaron y todo, digamos que fue muy similar en ese contexto. Pero entonces en esta carrera, digamos, de ciclistas, los países están en diferentes etapas. Entonces hay unos países que ya la pasaron, que ya pasaron el premio de montaña, que están como en la situación C, en donde ya las infecciones son menores, están estabilizadas, son muy bajitas. Países que ya están abriendo o que ya abrieron, que ya retornaron a sus labores, como Corea del Sur y China, que están teniendo pequeños problemas de rebrotes, pero básicamente, digamos que todavía controlables y que están mostrándonos a nosotros cómo es el nuevo mundo. Y es muy interesante porque ellos nos van a guiar de verdad cómo es que va a regresar a la normalidad, o si se puede o no vamos a regresar nunca a la normalidad. Ese es como los países que nos están mostrando. Y tener en cuenta que ellos abrieron salieron a la calle cuando ya habían pasado el premio de montaña. Que eso es muy importante porque, claro, nosotros lo que terminamos haciendo, los países al otro lado, es que cerramos y entramos a cuarentena. De pronto puede ser, no, nadie lo va a saber, un poquito antes, pero el caso es que todavía no estamos llegando ahí. Está el punto B, que son los países que ya llegaron al pico del premio de montaña, todavía no han salido a la calle, pero ya están a punto de salir. Y nosotros que tenemos esa mezcla en el punto A, que nos metimos en cuarentena porque vimos lo que estaba pasando en los otros países y puede ser algo muy inteligente que a Colombia, de hecho, se lo están celebrando en este momento, pero que de pronto digamos que ese es el beneficio, pero el costo es, te metiste antes a cuarentena, pero todavía te falta entonces llegar al pico del virus.
y entonces de pronto después es que está saliendo muy antes. Entonces esa es la gran discusión. Ayer el líder de la pandemia en Estados Unidos dijo, esto no es tan fácil, no podemos salir tan rápido, el tema de las medicinas no es tan digamos, el avance que se tenía con estas nuevas medicinas no es tan impactante como se tiene, y cada experto en vacunas con el que uno habla en el mundo le dice, hombre, aquí estamos jugándonos, ojalá salga la vacuna, pero estamos muy, muy, muy positivos dentro de un escenario que normalmente no se da. Entonces, por eso la discusión en Colombia es válida, porque estamos digamos, por eso no entiende que la gente experta en salud dice, esto no es, estamos dando un salto al vacío, pero los números en Colombia han sido muy buenos. Y aquí me gustaría destacar que en el comportamiento de los mercados, digamos, particularmente en los bonos, a Colombia lo están felicitando por el tema, por el comportamiento, digamos, de la pandemia, donde en este momento todos los países, como les mostraba, bajaron tasas de interés. Entonces uno dice, no, todos estamos bien y los bonos es el mejor sitio de inversión, no para los países que les va mal en la pandemia. Entonces uno ve países como Brasil y Perú que es como, no, es el Lamborghini de Latinoamérica, porque le va muy bien, es un país muy estable, le están castigando sus bonos, y esos son los primeros elementos donde, digamos que esto no lo ve la gente del común, pero que a Colombia le están celebrando afuera y le están cobrando menos tasas por haber logrado este control. Ahora, no sabemos qué pase adelante, no sabemos si en un segundo choque nos quedemos rezagados del pelotón, pero es un elemento muy interesante, y el mercado ha celebrado en general a nivel mundial que digamos que ya países muy importantes estén tratando de llegar al pico y comencemos a preocuparnos un poco más. Pero entonces aquí vienen varios elementos, esto lo sacamos del New York Times, en el tema de la vacuna, que solamente voy a hablar muy por encima, en donde cualquier experto en este tema, que ya lo dije, le dice, bueno, mira, una vacuna se desarrolla en 4 años y uno le va divino, pero se desarrolla en 15 o en 20 años y uno le va normal. Y aquí todo el mercado está jugado a que en los próximos 4 meses nos van a decir que encontraron la vacuna. Y por eso el gran optimismo que hay en este momento en los mercados, de lo que voy a hablar ahora más adelante. Entonces, digamos que aquí puede que sí, y el tema es que uno diga, oiga, yo creo que no, pero voy a hacer de toda la fuerza que sí, y es que es difícil. Entonces, lo más probable, y básicamente con lo que termina este artículo de New York Times, me parece muy interesante porque le muestra varias de las etapas y varios de los problemas que uno tiene para llegar ahí. Lo más probable es que el mundo tenga que comenzar a entender que tenemos que salir a la calle en algún momento y aprender a vivir con que el virus está afuera y manejarlo, y si nos toca volver a entrar a la cuarentena, pero depositar la esperanza en la vacuna puede ser una estrategia muy, muy, muy difícil. Y aquí el tema es, bueno, pero ¿usted quién es? Es que usted sabe más de vacunas que los otros que están anunciando que hay cosas muy interesantes. Aquí hay que entender quién es el que le está hablando a uno de las vacunas que va bien. Ningún gobierno lo está haciendo excepto el gobierno de los Estados Unidos, que están en campaña electoral, ¿no? Y de los expertos, ningún experto lo está haciendo, sino son las compañías que están desarrollándolos. Entonces uno también tiene que entender quién le está hablando a uno. Sí, no, pues perfecto, uno asume y tiene, digamos, el optimismo, pero tiene que entender que es Donald Trump y son las empresas que están tratando de que la vacuna salga exitosa, lo que les dice los que nos están diciendo que ya viene la vacuna. Entonces hay que entender un poquito porque el mercado se ha metido en esa historia y pues todavía no tenemos, digamos, que los expertos reales pues no nos dicen de esto. Un par de cosas más del entorno, digamos que el mensaje sería, el primer mensaje que les quería decir alrededor del virus es, las cosas están bien, estamos a punto de salir, estamos trepando la montaña, Colombia está un poquito antes, en ese caso puede correr unos riesgos, pero le ha ido divino y el mercado lo está celebrando, y el mercado mundial está montado en una historia de la vacuna que no es, digamos que tiene sus riesgos, no es que tiene sus riesgos. Ya cambiando a otros mercados, para hablar un poquito ya, como para redondear esta historia de lo que se está viendo a nivel global, hay otras preocupaciones, y está el tema del petróleo, ¿no? Entonces, aparte de la vacuna, estamos preocupados por el petróleo. Esta es una gráfica del petróleo de mucho tiempo, y básicamente era una historia que nosotros contábamos hace tiempos, que decíamos que nosotros creíamos que ya se había terminado el periodo del oligopolio del petróleo, una cosa que se vivió parecido por allá en los 70s, y que iba a arrancar la competencia perfecta, donde el petróleo se portaba más entre los 30 y entre los 60. Y entonces nos decían, uy, pero es que entre 30 y 60, ¿cómo así? Eso es muy grande. Entonces decíamos, no, a veces vamos a ir a 30 y a veces vamos a ir a 60. Y eso es lo que creemos que va a pasar con el petróleo de aquí en adelante. Pero en el corto plazo, ahorita, nosotros creemos que el petróleo ya ha logrado un nivel de estabilización, es de los primeros activos que llegó. Por ahí yo no tengo una preocupación muy grande en el tema de que crea que el petróleo se va a poner por debajo de $20
mucho tiempo ni nada de eso. De hecho, creo que va a comenzar hacia arriba. Y viene un reto súper importante. De hecho, este webinar está buenísimo porque el próximo miércoles viene ese gran reto para ver el mercado de petróleo, si va a poder lidiar con el tema del espacio de almacenamiento. Y si logramos lidiar con el espacio de almacenamiento el próximo miércoles, es muy posible que el petróleo ya logre estabilización. No se va a ir arriba de 40, 45, pero sí que esté entre 20 y 40 durante un tiempo, puede ser un año, dependerá de la dinámica económica, pero yo creo que ya tocamos piso en el tema del petróleo, y después del próximo miércoles podríamos confirmar que el proceso de sanación del mercado de petróleo está bien. Acuérdense que cuando la gente sale ya los huecos de demanda van a ser menores, y acuérdense también que el choque de oferta es tremendo. Y aquí hablar de Colombia, la última vez que el petróleo se cayó, la producción de petróleo colombiana cayó de 800.000 a 600.000 barriles en los siguientes 2 años. Esto es un choque que tiene un efecto enorme. O sea, a nosotros nos pegan y no es que se caiga la producción ahorita, se cae la producción en un largo tiempo. Las expectativas de nosotros es que la producción en Colombia se caiga a 200.000 barriles en los próximos 2 años. Entonces es un tema con el que hay que lidiar hacia el largo plazo, pero en el corto plazo pues necesitamos que el petróleo se estabilice para ver cómo nos va a ir este y el próximo año. Y finalmente, un poquito digamos que esta gráfica se las quiero transmitir porque va a ser muy importante para la parte un poquito más adelante, que les voy a hablar de hacia dónde van los activos, hacia dónde va el dólar y todo esto. Entonces quiero como resaltar este pedazo de hacia dónde van las acciones en Estados Unidos. Alguien me dirá, oiga, no, hable de las acciones en Colombia, hable mejor de los TES o del dólar en Colombia. Pero el mensaje aquí más importante es, miren, cuando uno entra en una recesión, la del 2008, la del 2001, cualquiera, en 1930, la que ustedes imaginen, los activos financieros hacen una sola cosa, y es pegarse a los activos líderes. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que ahorita el mercado es tan oscuro, nadie tiene ni idea qué va a pasar realmente, hasta dónde vamos a crecer, qué va a pasar con el petróleo, qué va a pasar con toda esta cosa que les acabo de contar atrás. Entonces, lo que hacen los mercados es subir la correlación y se pegan al activo líder, que son las acciones en Estados Unidos. Entonces, todos los movimientos que se van a dar este año, la única variable que usted tiene que tener en la cabeza es qué está pasando con las acciones en Estados Unidos. ¿A dónde va el dólar? No piense en el petróleo. ¿Para dónde va el dólar? No piense en los flujos en Colombia. Todo eso va a ser importante, pero va a depender mucho de si vuelve a haber una caída o no en las acciones en Estados Unidos, que es el activo líder. Ya les vamos a mostrar unas gráficas que les soportan esa idea. Pero el mensaje aquí es, estamos en un año electoral en Estados Unidos. Entonces, se está haciendo todo lo posible por rescatar. El último año electoral donde hubo una recesión fue en el 2008. Y la dinámica de las acciones pues fue difícil, fue complicada, porque también tuvo al principio caídas cuando inicia la recesión. El mercado trata de recuperarse y trata de estabilizarse, pero básicamente hasta el día de elecciones tuvo caídas, recuperaciones y caídas cada vez más profundas. Entonces, esta recuperación tan fuerte que se ha vivido recientemente, yo no le creo mucho. Yo creo que por todas las razones que plantear atrás, de las dudas que todavía hay, de ese nuevo mundo que no conocemos, tenemos un camino largo hasta el día electoral en Estados Unidos, y eso va a traer incertidumbre, y en este momento incluso Trump pierde en las encuestas. Entonces en este momento, aunque uno no sabe si le crea las encuestas o no, no se sabe quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Entonces eso va a también traer varios elementos sumados a la recesión, al desempleo. El desempleo en Estados Unidos va a llegar al 20% sin problema, que deberían presionar a que las acciones vayan vendiéndose, y a medida que vengan estas olas de venta en Estados Unidos, va a venir olas de compra de dólar en Colombia, olas de venta de acciones en Colombia también. Entonces, bueno, eso es básicamente como el resumen de las cosas que veo que están a nivel global, las tesis que están andando y las que yo creo que están débiles, que uno podría sacar oportunidades. Un poquito de números colombianos alrededor de eso. Entonces, esta gráfica que tiene mucha información, básicamente Colombia está enfrentando su primera recesión desde el 98, la más profunda de su historia. Probablemente por allá en 1800 algo tuvimos algo parecido, no lo sé, que los datos son muy oscuros. Bueno, ahí aparece el número 4.8, nosotros lo estamos corrigiendo, ya les estaba diciendo que lo estamos corrigiendo por los días adicionales, a un número entre 5.5 y 6. Un mensaje muy importante que nosotros estábamos dando hace unos años es que Colombia nunca había iniciado un ciclo económico de crecimiento sin que los gringos se cayeran. Era algo que nosotros insistíamos. Hace un par de años, cuando los economistas decían lo único seguro es que Colombia tocó piso, nosotros decíamos, pero en 40 años Colombia nunca ha tocado piso sin que el resto del mundo lo toque, ¿no? Los ciclos se sincronizan. Entonces, el regalo del virus es, digamos, el virus tiene muchas cosas negativas. Lo bueno del virus es que sincroniza ciclos y le permite a uno que cuando terminemos este periodo, lo que dure, si dura un año o si dura 2 años, pues sería terrible, pero no importa, lo que dure,
los ciclos van a comenzar algo nuevo y eso va a ser bueno, eso va a ser algo positivo porque no va a tener 4 o 5 años en que no se va a preocupar por la economía cuando termine este periodo de preocupación. Los sectores que nosotros vemos más golpeados es, por supuesto, los más alineados con el tema de la recesión. Entonces vemos pues minería, vemos industria, construcción, comercio, actividades recreacionales, todos esos elementos, todos esos sectores van a crecer por encima de los 2 dígitos negativos para tratar de llegar a ese 5 o 6%. Y en este momento, como decía Germán, pues las expectativas de crecimiento, como les decía, están alrededor yo creo que están más en la media entre el -4 y el -6, depende de donde uno se quiera parar. Si llega a haber una cuarentena el próximo semestre, pues chao, vamos a estar por encima de esos números. Y acuérdense, aquí, en parte de la pregunta que planteaba Germán al principio, es si usted pierde -5 o -6, lo que terminemos perdiendo, usted no recupera esto, digamos, en un año que crezca 4% el próximo año, si se da un rebote bonito, digamos, en el sentido de que no se alargue la recesión global. Usted necesita 2 años, uno de 4 y otro de 2 o otro de 3 para recuperar este año. Entonces, un año no se recupera en el próximo, se recuperan 2 o 3 años, depende del dinamismo que venga en los próximos años. Entonces, eso va a ser un elemento complicado porque el bienestar que estamos perdiendo este año no lo vamos a recuperar hasta dentro de 2 o 3 años, o si nos va bien, digamos, no estoy hablando, si hay un choque mucho más profundo, pues hay choques que se han durado 5 o 8 años en recuperar la dinámica anterior. Y un elemento de empleo, que aquí quiero solo que se queden con el mensaje, y es que en marzo hay un problema con el empleo, y eso no es con la medición del empleo, obviamente hay un problema con el empleo, pero la medición del empleo, y es este tema de las cuarentenas, porque cuando una persona pierde el trabajo, pues lo obvio es que se vuelva una persona sin trabajo, ¿no? No debería tener ningún misterio. Pero el hecho de que la persona que pierde el trabajo no pueda buscar trabajo porque está en cuarentena, entonces se mete en una casilla especial que se llama inactivo, entonces no suma el desempleo. Entonces todos los países que están en la transición de la cuarentena están reportando tasas de desempleo que no son tan ciertas, no porque lo estén manipulando, sino porque pues, la persona todavía no está buscando empleo y hasta que usted no busque empleo y no lo consiga, pues no es desempleado, tiene todo el sentido. Los números están un poco, digamos que no son tan ciertos. Ahí es donde el mensaje es, probablemente el desempleo en Colombia ya está en 17%, si uno tiene en cuenta que los que perdieron empleo, muchos de ellos no lo van a conseguir rápidamente. Y el norte, como les digo, es que Colombia termine con más de 5, está en este momento, reporta 3 millones de desempleados, posiblemente van a ser 5, puede que sean 7, en el momento más alto de la estirada del caucho, y después la pregunta será dónde nos moderamos, ¿será que regresamos al 10 rápidamente? No, probablemente no, vamos a quedar al 15 o al 17 o al 18 y eso es lo que va a ser costoso para el país. Y el mensaje que les decía, números parecidos a Estados Unidos no tiene sentido, o sea, realmente hay que hacer algo, hay que proteger el empleo porque no podemos estar perdiendo empleos parecidos a un país que tiene 7 veces la fuerza laboral de Colombia. Eso es como lo preocupante del número de marzo. Y una última cosa, para cerrar el tema colombiano, es el tema fiscal, que toda la gente se preocupa mucho, por supuesto. Acuérdense básicamente que el gobierno está aumentando aumentó su hueco, el hueco que va a tener este año del 2% que creía que iba a tener a cerca del 6%, ese es el espacio que se está tratando de comprar digamos que para reactivar la economía, más o menos lo que tiene para meter a la economía es como 3% del PIB y está comenzando a jugar con esos números. Es un número, está bien, es un número pequeño versus la región está en paquetes de 5% del PIB, de 9% del PIB, son cosas ahí que vamos a tener que pues que ver si eso, acuérdense que cada peso que gasta el gobierno es un peso que le ayuda a la economía, de hecho puede tener un efecto multiplicador que ayude un poquito más a la economía de lo que se gasta. Entonces se abre el hueco del gobierno, pero se mejora la economía. Entonces ese es como el balance de cosas que se está manejando. Si uno piensa que la economía va a crecer -5, entonces el déficit es 6, y es básicamente los números que estamos manejando ahorita. Si uno piensa que es más bien el crecimiento va a ser 6, el déficit puede ser más grande, puede ser un 7%. Y ahí está la pregunta de qué van a hacer las calificadoras. Yo he tratado de insistir que en este punto no importa mucho. Yo creo que las calificadoras van a tener paciencia, van a esperar a ver cuál es el país que más se deteriora para ver si a ese sí lo castigan, pero en últimas nadie, digamos, en este momento las calificadoras no es que sepan más de lo que nosotros sabemos. Todos sabemos que los números se deterioraron y en este momento la decisión es o desordeno un poco mis finanzas y salvo el aparato productivo y el tejido productivo, o básicamente sigo tratando de mostrar una hoja que igual se va a ver supremamente mal, igual el déficit fiscal
está brincando del 2 al 6, que igual es altísimo. Entonces, nosotros hemos insistido que el tema de la calificación no debería ser una preocupación en este momento, no debería importar. Y hemos hecho cálculos mostrando que los extranjeros que están invirtiendo en Colombia, por ejemplo, en el mercado de test, el 98% de ellos no le importa la calificación, en el sentido de que, por supuesto, si Colombia pierde el grado de inversión, seguramente nos van a cobrar una tasa más alta para financiarnos, pero no en el sentido de que se vayan a salir de Colombia si no tiene grado de inversión. El 98% de los inversionistas están en países que no tienen grado de inversión. Entonces, no debería haber un susto por el tema del grado de inversión en términos de sí, claro, es como mejor ser rico que pobre, es mejor tenerlo que no tenerlo. Pues si lo vamos a perder, no hay una salida de flujos enorme que nos deba preocuparse. Entonces, bueno, esto era la situación en Colombia. Vamos a hablar un poquito de mercados para ir ya terminando la presentación. Y bueno, básicamente aquí el punto es de qué dependen los mercados, porque aquí les acabo de contar un montón de variables en el que uno dice, uy, bueno, pero todo eso puede que sí, puede que no, ¿para dónde van? Entonces aquí es donde digamos que el economista tiene dos tareas para mí. La primera tarea es preguntarse cuál es la variable que de verdad importa y no siempre es la misma. Entonces, si uno es un economista tradicionalmente entrenado, te va a hablar de déficit fiscal y cuenta corriente y empleo, y te va a hablar de los flujos y todo esto, y realmente eso va atrás. Generalmente hay un activo financiero y sobre todo a nivel internacional que te va dirigiendo todo lo que se va moviendo. Entonces tú estás narrando más que tratando de proyectar o por lo menos entender. Entonces la mitad del trabajo nuestro es responder bien la pregunta de qué es la variable que va a importar este año, y no siempre es la misma. Y la otra mitad de nuestro trabajo es, bueno, ¿para dónde va esa variable? Que no lo soluciona, es supremamente difícil, pero ustedes nunca pueden diferenciar. La gente que no es economista no sabe si nosotros estamos haciendo bien el primer trabajo. Entonces yo les digo, no, es que el dólar va para abajo porque Colombia está haciendo algo bien o porque tenemos un flujo que va a entrar, y eso no tiene ningún sentido. El dólar, la dirección del dólar se determina a nivel mundial. Pues el dólar es algo que siembran en Estados Unidos y se lo venden al mundo. ¿Cómo pretendemos nosotros que vamos a determinar la dirección del dólar? Entonces es muy importante poder responder la primera pregunta bien, y la segunda, bueno, es la difícil, es para dónde va esa variable fundamental que ustedes creen. Entonces nuestra historia ha sido, mire, en un año de recesión, usted cambia su foco y solo le presta atención a las acciones en Estados Unidos. Entonces ustedes ven ahí como todos los activos en la corrección este año se vuelven un espejo de las acciones en Estados Unidos. Entonces, ven las acciones de Colombia, eso es obvio, eso era fácil. Ven los bonos emergentes en moneda local, índices parecidos a los test, pero en el mundo. Un espejo pues, totalmente de lo que pasa con las acciones gringas. Y el peso colombiano, un espejo inverso, ¿no? Aumenta el riesgo y el dólar se va para arriba, se disminuye el riesgo y el dólar se va para abajo. Esto al punto en el tema del dólar que es perfecto, la correlación. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando el petróleo llegó a 0, ¿no? O a menos 40, todos decían, pero entonces, ¿qué pasa con el dólar? El dólar va a llegar a 5.000. No es la variable. En este momento el mercado está totalmente enfocado en un estado zen, conectado completamente con el mercado americano, y eso, alguien podría argumentar, no, pero de pronto eso todo solo te dura estos 3 meses que hubo mucha volatilidad, pero después sí comienzan a valer los fundamentales. Entonces, nuestro mensaje es, no, mire, si usted analiza las últimas recesiones, que son las de abajo, en un gráfico raro, pero me parece que son los gráficos más valiosos para entender qué le va a pasar a los activos financieros este año. Ustedes ven arriba, el del 2020, y ven esa correlación que es como, de pronto se alimentó un poquito Alianza o no, pero se parece mucho el Standard & Poor's 500 al dólar. El dólar está invertido, ¿no? El dólar hacia arriba está revaluándose. Entonces les mostramos las dos recesiones pasadas. Les mostramos la recesión del 2008 y la recesión del 2001. Y el mensaje es, mira, en este momento el análisis local fundamental para determinar el dólar no te sirve de nada. En este momento tú tienes que tratar de responder hasta dónde se va a dar la corrección en el mercado global, particularmente en las acciones en Estados Unidos, y eso te va a dar la figura del dólar. Ahora, el análisis de la recesión también le responde a uno una pregunta que ya le había dicho. Para nosotros la llegada de las recesiones cambia la tendencia del dólar. Nosotros hemos sido súper hartos diciendo durante 5 años que el dólar era para arriba, porque no veíamos la llegada de la recesión. Con la llegada de la recesión, para nosotros el dólar está construyendo un techo, y los próximos años van a ser estables o para abajo, y el mundo va a ser muy bueno para Colombia en esa dinámica, pero tenemos que ver cuál es la forma del techo, cuál es la forma del techo del dólar. Y ustedes ven el 2008, entonces el techo del dólar implicaría que faltan más correcciones, y por allá a final de año estamos recuperando los 3.700 o 3.800, pero primero viajamos a los 4.300 o 4.500. Pero si se repite el 2001,
más bien vamos a viajar a los 4.300, 4.400 y nos quedamos allá todo el año hasta mediados del 2021 porque la recesión del 2001 fue larga, fue como una L, se demoró. No la recesión, pero sí la reacción de los activos se demoró mucho. Entonces el dólar se quedaría muy quieto, igual de cualquiera de las dos formas, en año y medio, 2 años, el dólar ya ha cambiado de tendencia, ha comenzado una revaluación fuerte, pero pues hace mucho la diferencia si uno cree que ya el dólar tocó el techo o piensa que todavía le quedan 8 o 15 meses más de dólar molesta. Nuestra visión es que esto se parece mucho al 2008 por ahora, es lo que hemos estado manejando. Entonces lo que nos hemos estado diciendo es, todavía hay muchísimas dudas acerca de lo que pasa en la economía. En los próximos 4 o 5 meses esperamos choques en dólar, que sean alcistas, y por ahí podemos estar construyendo ese gran pico del dólar y las bases para un cambio de tendencia. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que esto se vuelva a 1930. Hay gente que está diciendo, mire, esto es 1930, hay muchos elementos que coinciden, tenemos la valoración de los activos en Estados Unidos, que yo estaría de acuerdo, el valor, los múltiplos de valoración es idéntico al de los 30 y no hay muchas más comparaciones, de verdad, está muy inflado. Hay otros elementos como que la Fed ha ayudado tanto ahorita estos últimos 15 años, que también ayudó por allá en 1920, 1930, que hizo que la desigualdad creciera mucho, la desigualdad tradicionalmente medida. Entonces también hay varios elementos que uno podría decir, bueno, no lo sé. Y la gente de 1930, cuando salió al mundo, salió con una mentalidad muy diferente, era gente muy ahorradora, gente que llegó, bueno, los que alcanzaron a conocer a alguien así, bueno, saben, gente de mentalidad diferente. Y aquí están las dudas que yo no tengo ni idea si el virus está cambiando la percepción de la gente de, oiga, yo estaba viviendo el día a día, ¿qué voy a hacer cuando salga ahora? ¿Será que ahora voy a ahorrar un poquito más? ¿Será que vale la pena vivir aquí en la mitad de la ciudad cuando ahora puedo vivir afuera y trabajar? Hay muchas cosas que están ahí en el aire que pueden generar que la desaceleración se perdure un poco más. Entonces, solamente como ejemplo, si esto fuera esa recesión, pues nada, el dólar le queda 2 años más de su vida porque nos fuimos a una depresión. Entonces, aquí el mensaje es, ¿qué es lo importante? La dinámica de recuperación en Estados Unidos. ¿Cuál es la forma en que el Standard & Poor's va a terminar de corregir esta recesión? Y nuestro mensaje es, en el mejor de los casos, es más larguita, se demora 6 meses más. Y a medida de eso el dólar va a estar construyendo el techo. Entonces aquí el otro mensaje es, pasa siempre. Usted ya está en recesión y se concentra solamente en cómo va a salir Estados Unidos de la recesión y todos los activos financieros se conectan a esa dinámica. Entonces, por supuesto, la pregunta es ¿cómo se va a recuperar eso? Y pues aquí ustedes ven también un gráfico que es muy diciente y es el riesgo país en Colombia, que es la línea roja. Acuérdense que es cómo uno se protege si Colombia no paga el bono. Entonces, ¿cómo hago para protegerme de estos colombianos? Vaya y compre ese seguro que se llama CDS. Y cuando hay choques globales, pues el CDS se pega al Standard & Poor's 500, a volatilidad gringa. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, de todas las noticias, todo se debe simplificar a qué le va a pasar a estas acciones allá afuera y cuándo cuándo van a terminar la corrección, incluso al punto de que determinan el riesgo país de Colombia. Y diría, pero eso no tiene nada que ver. El riesgo país de Colombia es el riesgo país de Colombia. Y no, el riesgo país de Colombia, cuando la gente tiene más miedo en el mundo, pues tiene más miedo en Colombia. Y se te refleja completamente. Entonces, por eso es tan importante esta dinámica. ¿Cuál es la letra de recuperación? No lo sabemos. Lo que está diciendo Alianza es, nosotros creemos que esto es una W, que estamos por aquí, de pronto un poquito más arriba. Vamos a tener una nueva caída. Esto es una subida de dólar, acuérdense, y de pronto después ya la recuperación. Nos da miedo de que esto sea una cosa loca como 1930, pero no lo sabemos en este momento. Seguramente en 4 o 5 meses estaremos seguros si sí o si no. O puede ser cualquiera de estas cosas donde aquí es donde la gente está apostando en este momento, la B, la V, donde está apostando que ya la recuperación es completa y ya vamos para arriba. Esa no es nuestra visión. Nosotros creemos que esto todavía es un juego largo y si acaso estamos terminando el primer tiempo, nos falta todavía el segundo tiempo, que pueden ser los próximos 6 meses. Una última gráfica del dólar y ya voy a cerrar con algunas ideas como para pensar hacia futuro y un espacio para unas preguntas. Entonces, básicamente, hablo mucho del dólar porque, pues, básicamente es como el líder aquí en Colombia. Y hay algunos elementos muy interesantes. Y aquí como quisiera explicar las gráficas rápidamente, pero solamente les quiero transmitir la idea. Vean, Colombia es muy estacional. El dólar tiene ciertas reglas en Colombia. Y una de las reglas más importantes es que hay unos flujos que entran en el país en el primer semestre, que comprimen el dólar, tratan de que el dólar no suba mucho. Estamos hablando del pago de impuestos de los extranjeros. Entonces, generalmente la regla más sencilla, y vuelvo a insistir, las reglas en finanzas no existen completamente, pero en la medida de lo posible,
el dólar hace sus mínimos alrededor de abril y mayo, que es cuando se terminan los pagos más importantes. Entonces, no quiere decir que entonces después de abril y mayo explota el dólar para arriba, ni idea, pero digamos que en un año en el que el dólar se porta bien y es tranquilo, cierra el año no muy por debajo de abril y mayo. Entonces, cuando la receta es que si usted compra dólar alrededor de estos meses y no le va muy bien, pues el dólar termina parecido. Pero si le va muy bien, pues el dólar termina 50% arriba, dependiendo. Obviamente eso quiere decir que la economía le va muy mal. Entonces tengan en cuenta eso, porque estamos entrando en un periodo muy interesante en donde el dólar está comprimido. ¿Y cómo se ve esa compresión? Pues cuando usted lo compara con monedas como el real brasilero, estamos lejísimos. Aquí la gráfica de la izquierda es el dólar en Colombia versus la moneda en Brasil, que son muy parecidas, y estamos armando un hueco gigante, de nuevo como lo armamos en febrero cuando se dio también un pago de esas cuotas. Entonces también entender un poquito que hasta finales de mayo hay un periodo muy especial en donde generalmente las cosas funcionan bien y después comienza a haber más volatilidad y un poquito más de problemas. Entonces, vamos a terminar con unas ideas y ya acaba la presentación. Fueron muchas cosas y espero que queden las ideas más importantes. Y la pregunta aquí es, como estaba empezando al principio, y es, digamos, el virus, minimizar el tema del virus es imposible, por supuesto, es algo que nos cambia, que va a cambiar la mentalidad, creo yo, de las personas. Esta foto, pues, de la apertura de Disneyland en Shanghai es tremenda, pues, porque le muestra a uno hacia qué es lo que vamos a tener que vivir. Pero digamos que el punto es que hay gente que piensa que es el virus el que detona todo lo que está pasando, y hay personas que pensamos que el virus es una aguja que llega a pinchar algo que ya estaba mal, digamos, algo que estaba, digamos, una dinámica que estaba siendo insostenible en este momento con todas estas valorizaciones exageradas en los países desarrollados y esos múltiplos de valorización. Entonces, lo que estoy tratando de decir, el mensaje es, básicamente, la mala noticia del virus llega en un momento en que los mercados estaban muy inflados. Entonces, por eso, pensar que con solo la chuzada ya se desinflaron no tiene mucho sentido. De hecho, lo que les decía, la probabilidad de recesión en enero de Estados Unidos, en enero de este año, era la más alta de los últimos 40 o 50 años. O sea, algo se estaba gestando. ¿Y qué quiere decir ese algo? Pues que ya los mercados estaban demasiado estirados y demasiado, digamos que empinados en el movimiento. Entonces, el mensaje es, hay algo más que se está viendo. No sé cómo vaya a cambiar el comportamiento de la gente hacia futuro. Vuelvo a insistir, esas son las grandes preguntas de si el metro cuadrado va a valer el metro cuadrado. Uno va a tener que estar muy pendiente de cómo se va a desarrollar este tema, digamos, cómo se va a ir desarrollando en los próximos 6, 8 meses. Son preguntas que no tenemos una respuesta, pero por lo mismo vale la pena ser cauteloso y más bien en los próximos, este semestre que ha estado buenísimo en la recuperación, no en el total, tratar de ser un poco más cauteloso hacia lo que se viene el próximo semestre y ver si ese próximo semestre sea como es una fuente de grandes oportunidades. En últimas, en términos de proyecciones económicas, ya en variables, no en activos, nosotros pensamos que el segundo trimestre es un segundo trimestre que va a terminar con el dólar alrededor de los 3.800 o 4.000, no haciendo muchos cambios. Y después el tercer trimestre es donde creemos que está el material para que el dólar vuelva a hacer un empujón arriba y nos muestre hasta dónde puede llegar realmente esta corrección. Las acciones van a ser como un espejo de ese comportamiento, muy quietas, de pronto en algún momento una corrección. Nosotros creemos que a las acciones colombianas les falta una caída importante, donde le apostamos a finales del segundo trimestre, tercer trimestre, y a ver si eso es una oportunidad de compra. Lo que les digo, en el tercer trimestre vamos a tener muchísima información. ¿Hay vacuna? ¿No hay vacuna? ¿La economía se recuperó? ¿No se recuperó? ¿La gente volvió a ser la misma o no volvió a ser la misma? Miraremos qué pasa. Y en el tema de los test, que es tan importante para Colombia, pero es un tema a veces tan árido para los que no están metidos ahí, digamos que vemos un buen comportamiento este trimestre, pero a partir del tercero y del cuarto, cuando el banco ya haya gastado parte de su munición y haya como choques de riesgo, creemos que el resguardo van a ser los bonos muy corticos y va a haber presiones de bonos al alza en el tercero y el cuarto trimestre. Esa es la historia. Voy a abrir un poquito, voy a pasar a Germano para que hablemos un poco de si hay preguntas. Hola Felipe, sí, hemos recibido algunas preguntas que Julián nos está ayudando a canalizarlas y ya te las vamos a pasar. Tal vez haría una reflexión, algo que me hiciste recordar, que probablemente por el sesgo, digamos, de política pública, he llevado yo muchos días pensando en los temas macro, en
en cómo va a ser digamos, de qué tan hondo va a ser el efecto de lo que estamos viviendo y cuánto tiempo nos va a tomar salir de esta nueva situación y cuáles son como los canales de mediano y de largo plazo para recuperarnos. Obviamente cuando uno analiza mercados, y ese era el punto que quería hacer, pues antes de mañana hay que vivir hoy, digamos, uno tiene que entender un poco qué pasa hoy, y esto es como dicen los de Alcohólicos Anónimos, un día al tiempo, ¿no? One day at a time. En los mercados, digamos, el open y el close del mercado es importante y uno va construyendo escenarios de mediano plazo día a día, y por eso me parece, digamos, refrescante oírte en el entendimiento de que hoy están pasando unas cosas que están correlacionadas con lo que pasa con los mercados a nivel global, y eso es, digamos, evidente cuando ves las gráficas y los técnicos. Pero un poco la pregunta o el desafío la pregunta que quisiera como plantearte para abrir la sesión de preguntas es, ¿cómo luce? Una cosa es tener una recesión en el país cuando todos los demás países están en otra condición, es decir, cuando es algo endógeno, cuando el país está viviendo una crisis particular. Un poco utilizaría ejemplo lo de Argentina, que ya estaba pasando sin el COVID y que claramente el COVID, digamos, lo coge brutalmente débil y va a ser mucho más difícil una solución para Argentina en el mediano y en el largo plazo. Pero el hecho de que toda la economía mundial se esté viendo afectada, es decir, que el choque global nos monta un poco en una ola, va a ayudar a que los países tengan unos mayores grados de libertad en variables que eran impensables. Tú lo mencionaste y yo un poco lentamente he llegado a esa misma conclusión, y es que el grado de inversión no es muy relevante en este momento. Pues esto lo digo yo, que en alguna época de mi vida tuve la misión de recuperar el grado de inversión, pero no es relevante porque el deterioro es global. Es decir, las calificaciones siempre te miden relativo a algo, relativo a las otras economías emergentes, relativo a las economías desarrolladas. Y un poco lo que estamos pasando es que aquí todo el mundo cambió de nivel. Y al cambiar todo el mundo de nivel, van a empezar a mirarte desde el punto de vista de las calificadoras en comparación con tus peers, con economías que son similares, y es ahí donde va a ser un poco más difícil, un poquito más tricky, entender cómo va a ser la valoración de esas nuevas escalas de ratings, cuando sabemos que todas las economías globales van a tener que endeudarse para poder asumir el choque de la pandemia, y que un poco el detalle o el diablo es en la manera como salimos de la reacción inicial. Hay tal vez dos preguntas iniciales. Colombia está muy tímida en el paquete de ayudas. Estamos hablando de 2.8 del PIB en la primera emergencia versus su peer group en Latinoamérica y versus economías comparables. Es decir, no le estamos metiendo, teniendo la oportunidad de aumentar el endeudamiento sobre el PIB, no le estamos metiendo suficientes recursos para garantizar que el landing sea un poco más suave, es decir, que la economía tenga más capacidad de recuperación en una ventana más corta de tiempo. Esa sería como mi primera pregunta. Estamos muy tímidos en el nivel de estímulo fiscal o en el tamaño del paquete fiscal para garantizar que la forma de la recuperación no sea una L larga o no sea una U demasiado amplia. Y la segunda es, ¿cuáles son las claves que los mercados estarían, digamos, esperando o analizando para entender cuál va a ser la estrategia para repagar toda esa deuda adicional? ¿Cuál sería la estrategia de mediano plazo? Y eso para mí se llama una potencial reforma tributaria. No sé qué pensamientos tenés sobre ese tema. Sí, no, yo estoy de acuerdo en mucho de lo que acabas de decir, Germán. Básicamente, yo sí tengo la impresión de que nosotros tenemos como, o hemos tenido siempre más bien ese orgullo del manejo macroeconómico, de la parte fiscal y de lo juicioso que hemos sido, y tenemos la impresión también de que eso no lo han celebrado porque nos lo han dicho, ¿no? Nos han dicho que está muy bien, pero cuando uno compara, digamos, en términos de si eso ha generado una tasa increíblemente diferente a la que tiene el resto de países, digamos que ahora no tanto. Y lo que yo quiero hacer énfasis en eso es, el mundo cambió en los últimos 10 años y de repente nosotros nos quedamos en ese mundo anterior. ¿Qué pasó en los últimos 10 años? Que el riesgo de crédito, y en algún momento puede regresar, como que se difuminó. Entonces los países europeos tienen la deuda que ellos quieran, y la deuda que ellos quieran se la compra su banco central, igual que el de Estados Unidos, igual que el de Japón. Entonces el riesgo de crédito ha comenzado a reducirse tanto. ¿Qué están haciendo los inversionistas con los países emergentes para trasladar eso? Porque claro, nuestros números no siguen siendo los mismos y somos un poco más, obviamente somos más endebles cuando hay choques.
Entonces, lo que ha hecho los inversionistas los últimos 10 años es que nos ven a todos como un grupo. Entonces, ellos no dicen, oiga, yo voy a invertir un poquito en Colombia y un poquito en Brasil y no más, no. Ellos invierten en todo el agregado, en todos los países emergentes, sabiendo que hay unos que tienen más picante, que no tienen grado de inversión, y otros, y la mayoría, el 80% o el 90% sí lo tiene. Pero en el grupo le ofrece la tasa y la diversificación que ellos están interesados en ese momento. Hace mucho nos invierten así, cuando uno ve las opciones de inversión a nivel global, que se llaman esos ETF, que son como índices para invertir en países emergentes, todos incluyen países sin grado de inversión. Que tú pidas que quieres invertir a un país en la región emergente y dices, no, pero yo no quiero el grado de inversión, no sé, es como pedir no sé, una bandeja paisa sin huevo, no sé, es como no tiene sentido, es parte de eso. Entonces, en los países emergentes, el grado de inversión te cobran un poquito más si no lo tienes, pero en general la plata no se te va a ir. Y esa es la primera pregunta. Y así, yo pienso que nosotros podríamos sacrificar un poquito más. Sé que el regreso va a ser más difícil, sé que de pronto no haya regreso. Estamos entrando en un mundo en el que la Fed va a tener el 50% del PIB en bonos globales, incluso en bonos de empresas de alto riesgo. Entonces estamos entrando en un mundo que o nos negamos a entrar, y entonces ahí va la segunda pregunta. Nosotros no queremos entrar a ese mundo porque sí creemos que estamos en el viejo mundo donde todo el mundo cuida muy bien sus finanzas, que no lo están haciendo hace décadas, y en el otro mundo es que de pronto uno se atrase, que el tejido empresarial se dañe mucho más, que las personas pierdan más empleos, y yo creo que eso es lo que están mirando los inversionistas en este momento, y por eso están castigando a Perú por no haberse cuidado de la pandemia, pese a que los números no son de lejos mejor que los nuestros. Entonces yo creo que el inversionista, yo me paro allá afuera y digo, yo prefiero que este país no se destruya, que las compañías sobrevivan y que puedan seguir hacia adelante, más que me guarde un déficit fiscal que igual va a ser enorme. Entonces yo pensaría que debería moverse hacia arriba sin problema, y deberían hacerse todas las herramientas, incluso si el Banco de la República tiene que prestar plata directamente en algún momento, una cosa loca. Yo pienso que sí, que en este momento todo el mundo lo está haciendo, y tratar de jugar a ser juicioso no creo que repercuta mucho en los números. Y que siga adelante, pues cuando ya regresemos, y no sé si el próximo año regresamos, pero cuando regresemos, claro, una reforma tributaria va a tener que plantearse, no sé si el tema del IVA con esas devoluciones que están funcionando, aparentemente están funcionando bien, algo de ese estilo va a tener que regresar con el tema también, pues que siempre es un susto, pero que puede ser una realidad ya, y es que el petróleo se quede entre 30 y 50 de aquí en adelante, y pues eso es un hueco enorme junto al resto de problemas que ya se venían armando. Entonces creo que una reforma tributaria es algo que no podemos brincarla, pero no creo que la podamos hacer hasta que no se estabilice esta desaceleración. Muchísimas gracias, Felipe. Le voy a pasar la palabra a Julián, que ha venido recogiendo muchas de las preguntas que nos han hecho por Facebook, para canalizar un par. Estamos, digamos, un poquito pasados en el tiempo, pero yo creo que nos da por lo menos para unas 2 o 3 preguntas y cerrar esta primera sesión. La historia de mi vida, siempre me paso el tiempo. No, vas bien, vas bien. Julián. Gracias, Germán. Felipe, muchas gracias por la presentación. Aquí, mientras hacíamos el filtro de las inquietudes que nos han planteado en el camino de la presentación, y una parte, digamos, de la respuesta que le diste a Germán, resolvió varias de las inquietudes que habíamos filtrado. Te voy a hacer un par de consultas que hacen nuestros seguidores en el siguiente sentido. Sergio Ariza pregunta, ¿cómo ves la resiliencia del sistema financiero? Ha sido uno de los temas que ha generado amplio debate, y esto frente al comportamiento de la cartera, ¿tú cómo lo visualizas? Bueno, la cartera en algún momento va a caer 20 o 30%, o sea, viene un golpe enorme. Creo que esto depende más, es como de qué tanto demore. Si en realidad estamos hablando de que la desaceleración económica se nos queda solo este año, y ese es el escenario que todos tenemos, nadie está pensando que vaya a haber más adelante, yo creo que el sistema financiero está bastante bien, está bastante preparado, las provisiones que está haciendo ahora pues es pensando en el futuro, pues. Entonces yo no veo un problema grave en el sistema financiero. Obviamente cada vez que uno, digamos, cuando uno llega a tener algún problema financiero en el sistema financiero, es porque se le alargó esto.
Entonces, claro, la pregunta es, no, ¿qué pasaría si son 2 años de esto? Listo, entonces ahí sí la foto cambia completamente, pero en este momento, comparativamente, y de hecho nuestras proyecciones para el sector es que sea el sector más resiliente. Nosotros no estamos viendo el sector ni siquiera creciendo negativo. En las recesiones el sistema financiero tiende a ser, es normalmente el 15% del PIB y termina siendo el 80% del PIB, porque es el único que sigue medio aportando. Entonces no vemos problemas nosotros. Sí viene un golpe enorme en el tema de cartera, pero el mensaje es, creo que es el mensaje para casi toda la presentación, es desde que esto no se alargue, digamos, más allá de este año, yo veo que los números están bien y no deberíamos tener un problema. Gracias. Hay otras inquietudes que estoy tratando de conectar para hacerte una pregunta sobre crecimiento, perspectivas en cuanto a reducción de crecimiento potencial de la economía colombiana, teniendo en cuenta la contracción de varios de los sectores económicos, y eso frente a lo que se viene en términos de reapertura. ¿Cuál crees tú que es la perspectiva en términos sectoriales y cómo conectas eso tú respecto del crecimiento potencial de nuestra economía? Estás mezclando preguntas, ¿no? Para poder volver una. Te mezclé varias que están relacionadas con temas de perspectivas y sectores económicos que en el marco de la reactivación pues, pueden generar algún outlook más positivo. Sí, el PIB potencial baja. Yo no tengo una medida, y a mí esa medida, es que el PIB potencial es un tema que es como se va calculando mientras va pasando, no es observable. Entonces, digamos que los números cambian todo el tiempo según el choque. Claramente es mucho menor de lo que era antes. Y bueno, el Banco de la República explicaba mucho mejor esa dinámica, diciendo además que el hueco que tienen ahora versus ese PIB potencial, pues tampoco sabe muy bien de qué está hecho, si es de demanda, de oferta. Entonces es un tema más complejo, pero la respuesta es sí, claro, seguro que es mucho menor. Y que bueno, que básicamente eso también es parte de lo que con lo que vamos a tener que lidiar hacia el futuro cuando se reactive, porque yo no creo que el PIB potencial vaya a subir mucho después. Yo creo que van a quedar daños o cambios estructurales, por decirlo así. Pero no, el número me imagino que es mucho más bajo, no sé, 1% más abajo. No sé si el PIB potencial de Colombia termine siendo 1 o 1,5 por un tiempo, no sé, más abajo que eso. Y por el lado de los sectores es muy particular, porque los sectores que se van a reactivar en este momento son precisamente los más afectados. Los más afectados y que pueden darle más al PIB o que pueden dañar menos al PIB si los reactivamos ahora. Entonces, los que están saliendo, pues, no sé, industria, comercio al por menor, construcción, todas esas cosas, pues son precisamente los sectores que más difícil la tienen. Entonces, la salida lo que va a hacer es que se dañen un poco menos del daño que ya tuvieron. Pero digamos, si ustedes me dicen, imagínense cuáles van a ser los sectores que van a brillar, digamos, el próximo semestre, pues obviamente casi que ninguno, pero van a ser mucho más como sectores más de recesión, más como servicios, más de ese estilo de cosas que sean mucho más, que no requieran tanto como el tema del movimiento. Pero básicamente el mensaje es, la cuarentena termina y lo que va a hacer es, no más que generar oportunidades, es tratar de rescatar los sectores que más golpeados han estado durante la cuarentena. Gracias, Felipe. Adrián Amado nos pregunta que cuál podría ser ese determinante clave que lleve a una segunda caída del Standard & Poor's, ya desde la óptica de los mercados. Para mí hay muchas cosas que se juntan. Por supuesto, en algún momento una segunda ola, que salga la gente y en 2 meses tengan que volver a cerrar alguna ciudad, algún país. Esos son elementos que van a comenzar a chocar. Me preocupa, digamos, por los anuncios que se van a dar, porque hay mucha expectativa de que en 2 o 3 meses ya nos van a dar resultados de toda esta ronda de tratamientos y vacunas que se están dando. Entonces también estoy pendiente de ese tema, que pueda ser como un detonante fácil. El mismo tema electoral te va a calentar esto inmediatamente. Vamos a tener en junio y en julio, cuando decían, digamos, cuando ya se arranque la carrera, aunque ya se sabe pues quién es con quién, ¿no? Es Biden con Trump, pero digamos que el inicio del tema electoral, y los años electorales tienden a ser buenos, no deberían ser malos, pero si hay recesión se vuelven malos. Pero generar un año electoral, incluso que son buenos, este periodo que arranca
a partir de mitad de año hasta noviembre son malos. O sea, el ciclo electoral, antecitos de las elecciones, pues hay incertidumbre. Y después ya no importa, ustedes se acuerdan antes, si Trump ganaba, si iba a acabar el mundo, después casi que no importa quién gane, con que se elimine esa incertidumbre, el mercado mejora muchísimo. Entonces, también el hecho de que entremos en la recta final electoral, a partir de junio, julio, hasta noviembre, hasta el 3 de noviembre, también creo que va a ser elementos que te van a ayudar a detonar esa caída. Vuelvo a insistir, hay mucha ansiedad en los mercados, porque nos cogieron como en un carrusel, nos cogieron como un yo-yo. Nos dieron durísimo, después nos devolvieron durísimo. Entonces todo el mundo está como muy ansioso de cuándo es el próximo movimiento. Y puede que tome un tiempo, puede que se tome unos 2 o 3 meses en iniciar un descanso relevante para la parte de verano, digamos, de los países desarrollados. Felipe, yo creo que el nombre del juego se llama incertidumbre, que eso se puede trasladar en volatilidad, no solo en los activos financieros, sino en la manera como se toman decisiones. Vamos a cerrar acá. Se quedaron algunas preguntas que de pronto tratamos de canalizarlas luego y contestarlas por el chat. Quiero obviamente darte las gracias por este espacio, por haber aceptado esta invitación de Asofiduciarias. Vamos a seguir tratando de abrir espacios donde podamos discutir temas de actualidad, obviamente temas de mercado. Creo que todas las semanas, si este evento lo hiciéramos el viernes, tendríamos nuevos datos y probablemente cambios en las lecturas y percepciones, pero es importante mantener a toda la comunidad conectada y que seamos capaces de leer la información y de hacernos una opinión informada y educada de lo que está ocurriendo, de lo que podría ocurrir y de cuáles son esas variables claves hacia adelante. Nos quedan algunas ideas de otros temas a los que me gustaría poderte invitar más adelante. Y de nuevo, muchísimas gracias a Felipe, a Alianza por el apoyo que nos ha dado siempre cuando nos hemos convocado y a todos los que se han conectado hoy. No sé si tenemos estadísticas, pero tuvimos una muy importante volumen de personas que se conectaron al comienzo de la charla. Así que muchísimas gracias, Felipe, y hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos los que nos acompañaron. Vale, gracias a Germán y gracias a sus fiduciarios y a todos por acompañarnos, que estén muy bien.